¿Cómo están? ¿Feliz de estar acá? No se oyen tan alegres. ¿Están alegres o no? Sí. Esa hora extra no les cayó bien. Cayó de peso. Están aguantando una hora más de hambre ahora. En vez de tener una extra de sueño, fue una extra de hambre. Ahora sí desayuné yo. Ahora sí tuve tiempo para desayunar. Por lo regular no desayuno. Las últimas semanas Mari me ha hecho comerme un mix de semillas con agua fría. Y ella dice que eso es bueno para mí. Ella se hace un sándwich de... Y me dice, tú necesitas todo. Gracias por el día de ayer. Ayer estuvimos acá recogiendo las hojas. Gracias a los que no vinieron. ¿Okay? Dijeron, aquí estaremos. No, eran las 8 y estaba aquí Giovanni, Angélica, Rubencito, mi esposa y yo. Y dije, ay Dios mío, ¿y dónde están los demás? Y no llegaban. Y dije, no, vamos a hablar el día de mañana de otro tema. Ya me fui con Juan el Bautista, el nido de víboras. ¿Quién les dijo que vieran el juicio final? Pero después comenzaron a llegar. Gracias a Dios. Estuvimos varios aquí y estuvo muy bonito. Estuvo mojadita las hojas, pero se quedó más limpio el parking, la verdad. Se ve más bonito. Qué bonito se siente estacionar el carro en el área limpia, ¿verdad? Amén. Estoy tratando de poner culpa. Estoy tratando de que sientan mal. No sé si lo estamos logrando. Pero sí, tengan en sus oraciones a nuestra hermana Lucy en su luto. Tengan sus oraciones a nuestra hermana tía también, ¿no? Tiene una situación por acá en su garganta y estamos orando para que Dios ponga ahí su mano, ¿sabes? Que pongan ahí su mano, sus oraciones también. Y cualquier otra situación que se dé que de pronto no sepamos. Asegúrense de alzar su voz cuando algo esté pasando mal para que todos oremos. Todavía no tenemos el don de leer la mente, ¿okay? Así que necesitamos información cuando algo pasa. Así que para que vean en sus oraciones. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos sentados y a pedir la dirección del Señor. Padre, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu cuidado, por tu misericordia, gracias por tu amor. Gracias porque nos has dado la vida y nos permites estar acá reunidos. Gracias porque escuchas siempre nuestras peticiones y nuestras oraciones. Y gracias porque has sembrado fe y esperanza en cada uno de nosotros y nos das esa seguridad de tu presencia. Señor, te damos gracias porque estás en medio de nosotros y cumples tu promesa de que donde hubieran 2 o 3 más reunidos, tú dijiste, ahí estaré yo. Y esa es nuestra seguridad y confianza el día de hoy, Señor, de que tú estás en medio de nosotros. Te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y nos vamos a ir al libro, la segunda carta de Corintios, capítulo 7, y hoy estaremos hablando de la tristeza, pero no de esa tristeza cuando el novio nos deja y que sentimos que la vida se acabó, que ya no hay futuro, que sin él o sin ella no somos nada. Me acuerdo cuando mi novia me cortó al siguiente día de haberle dicho si quería ser mi novia. Tenía como 13 años, ¿no? Yo me armé de valor y hice una notita, ¿no? Yo así sería valiente. Y se la mandé con un amigo. Sí, obvio. ¿De qué te ríes, Angélica? Y entonces con el amigo me mandó a decir que sí. Y para el otro día con el mismo amigo me mandó a decir que ya no. Entonces dije, la vida, y escribí una canción que dice, la vida no vale nada. Por ahí se hizo famosa después. Me la robaron. Es cierto. No estamos hablando de esa tristeza.
Estamos hablando de una tristeza que produce salvación, es la que Pablo dice aquí en 2 de Corintios capítulo 7. Nosotros los viernes estamos estudiando el libro de Corintios, la primera carta estamos estudiando, ¿ok? La primera carta es Pablo hablándole a la iglesia, porque la iglesia tiene un montón de problemas, ¿no? Y entonces Pablo les está diciendo, ¿qué onda, muchachos? ¿Cómo están llevando ustedes? Hay que arreglar sus cosas. En la segunda carta, Pablo está diciendo, qué bueno que hicieron caso, qué bueno que escucharon la reprensión. Y eso es lo que vamos a estar leyendo el día de hoy, 2 de Corintios, ¿no? ¿Estás ahí en el capítulo 7? Vamos a leer del verso 5 en adelante. Y el tema de hoy es esa tristeza entre el arrepentimiento, porque cuando tú y yo nos arrepentimos hay una tristeza, pero tenemos que identificar si es la tristeza correcta o no, porque Pablo nos deja ver de que hay dos tipos de tristeza cuando estamos hablando del arrepentimiento. Y yo quiero estar seguro que tengo la motivación correcta, porque ahí está mi salvación. Así que es algo muy personal lo que vamos a ver el día de hoy. Es algo que demanda honestidad y sinceridad del corazón de cada uno de nosotros. Tiene que ser algo donde nos detengamos y analicemos nuestra respuesta a este tipo de tristeza que llega a nosotros. ¿Amén? Así que verso 5 en adelante dice, porque de cierto, este es Pablo hablando, cuando vinimos a Macedonia, Pablo está en un lugar que se llama Macedonia, dice, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, o sea, estuvo agitado el asunto, sino que en todo, dice, nosotros fuimos atribulados. De afuera conflictos, o sea, afuera de la iglesia había conflictos, y adentro de la iglesia habían temores. Pablo dice, no nos la llevamos muy bien. Pero Dios, que consuela a los humildes, está la esperanza siempre de que en medio de la angustia y la tribulación tenemos a un Dios que trae consuelo. ¿Amén? Y dice, pero Dios que consuela a los humildes nos consoló, dice, con la venida de Tito, ¿no? Tito es uno de los siervos, uno de los seguidores de Pablo, y él fue enviado para ver cómo respondió la iglesia de Corinto a la carta que mandamos. ¿Qué pasó? Pablo manda la carta y ahora está preguntándose. Recuerda que no había internet, no había Skype o Skype, y no sé cómo se llama ese, ¿no? Cuando hablas y te están viendo a la misma vez y los estás viendo a la misma vez. Si ponen bien la cámara, ¿no? Porque yo una vez le hablé a mi mamá y lo que veía era el techo y le decía, acomode la cámara, y la acomodaba para otro lado. No tenían eso, entonces Pablo está con la pregunta, ¿cómo estará la iglesia de los Corintios después de la reprensión? ¿Escucharían o no escucharían? ¿Cambiarían o no cambiarían? ¿Se enojarían o no se enojarían? ¿Qué pasó? ¿No? La incógnita cuando mandas un regaño por carta y esperar la respuesta, a ver cuánto tiempo. Entonces Tito es el hombre que lleva la respuesta. Por eso dice ahí que Dios consuela a los humildes, y dice, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, dice, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, porque Tito también estaba angustiado. ¿Qué pasará con la iglesia de los Corintios después del regaño que Pablo les manda a través de la primera carta? Entonces Tito trae el mensaje o la respuesta y dice, haciéndonos saber vuestro gran afecto. O sea, la iglesia recibió la amonestación de Pablo y hay un afecto hacia Pablo. Hay una respuesta agradable, ¿no? Dice, hay un gran afecto. Hubo llanto, fue algo que causó cierto dolor, movió algunas emociones. Dice, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, o sea, esa parte de que no se rompe esta relación. Y dice, y de manera que me regocijé aún más. O sea, hubo gozo, no solo porque Tito regresa, y hacía tiempo que no lo veía, sino que trajo muy buenas noticias. Pablo dice, me da gusto que ustedes como iglesia hayan escuchado la reprensión y hayan enderezado sus caminos.
Y eso le produce mucho gozo a Pablo. ¿No? En el corazón de Pablo existe esa preocupación, porque cuando tú, por ejemplo, Pablo le llama a los corintios hijitos amados. Y existe ese amor de padre de parte de Pablo para ellos. Porque él les predicó el evangelio, él les mostró el camino de la salvación. Ellos recibieron el mensaje con gozo, se arma la iglesia, pero Pablo es misionero. Entonces armó el asunto, puso algunos líderes ahí y agarra camino para otro lugar. Y el tipo anda abriendo iglesias, ¿no? Pero por allá se entera de que estos no andan muy bien, entonces escribe una carta y dice, hey, tienen que acomodarse. Las iglesias siempre van a tener problemas, porque está llena de gente. Y donde hay dos, hay problemas. Yo me peleaba con mis hermanas, y eso que de la misma sangre, hijos de la misma mamá. Y así nos decían en la calle. Porque no éramos una monedita de oro, ¿va? Pero entre nosotros había conflicto. Entonces Pablo nos dice, yo entiendo que como seres humanos vamos a tener conflicto, van a haber ese tipo de problemas, pero son cosas que tienen que arreglarse. Y Pablo, al ver la inmadurez de la iglesia de Corintios, ahora tiene una preocupación. ¿Qué va a pasar? ¿Van a recibir bien o no van a recibir bien la reprensión? No. Y entonces escribe esa primera carta. Y aquí estamos viendo la respuesta. Hay una tristeza que Pablo tenía en cuanto a la respuesta de ellos. Verso 8 dice, aunque os contristé con la carta, Pablo dice, yo sé que mis palabras los pusieron tristes, ¿no? Y él dice, no me pesa. Otras palabras, ¿sabes qué? La verdad no me preocupa mucho si te causó tristeza mis palabras. ¿Por qué? Aunque entonces yo no lamenté, hubo cierto enojo y tristeza en él también, porque veo, dice, que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, una similitud con la tristeza de ser contristado, ¿okay? No sé si alguna de tus versiones diga tristeza. Verso 9, ahora me gozo, no porque hayas sido contristado, o sea, no porque te hayas puesto triste, no hay gozo en Pablo, dice, porque te pusiste triste por la carta, sino porque fuiste contristados, ¿para qué? Para arrepentimiento. Y Pablo ahí nos tira una de las frases que nos van a ayudar a desenvolver el tema del día de hoy. Dice, la carta que te mandé provocó cierta tristeza y angustia dentro de ti, pero esa tristeza y esa angustia produjo algo que se llama arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios. ¿Okay? Porque tú tuviste una tristeza que viene de Dios. Para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Pablo dice, hay tristezas que le llegan a la vida del creyente, pero hay tristezas que tienen el propósito de que no se padezcan pérdidas. ¿Okay? Hay tristezas que llegan a tu vida y a mi vida que nos van a ayudar a que no tengamos una pérdida mayor. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Te han llegado de esas tristezas? ¿No? ¿Has logrado identificar tristezas que te llegan? Y es un momento difícil y triste, pero hey, si esto no me llega, el día de mañana me habrá llegado una tristeza mayor. Lo que Pablo está diciendo. Primer punto para nosotros. Analiza la tristeza que posiblemente estés pasando el día de hoy. Quizás es una tristeza que va a evitar tristezas mayores. A veces somos prestos para ir con Dios y decir, Dios mío, quítame este dolor y esta tristeza. Quizá nuestra oración debiera ser, Señor, esta tristeza, ¿para qué es? Debiera yo abrir más mis ojos, porque no vaya a ser de que los tenga tan cerrados y el día de mañana venga la tristeza. Hay
tristezas que nos ayudan a evitar más dolor, ¿no? Verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. ¿Okay? Hay una tristeza que viene de parte de Dios que trae como consecuencia el arrepentimiento, y ese arrepentimiento trae salvación. Amén. Está sencillo el pasaje, ¿verdad? Hay tristeza que me ayuda a arrepentirme, y cuando me arrepiento de regreso o para atrás, como dicen ustedes, me dan salvación. Tristeza que trae arrepentimiento, que produce salvación. Y de ahí dice de que no hay que arrepentirse. No me arrepiento de tener esa tristeza. O no es necesario un arrepentimiento por haber tenido esa tristeza que trajo arrepentimiento. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Y Pablo dice aquí, ok, hay dos tipos de tristeza. Hay una tristeza que viene de Dios y hay una tristeza que viene del mundo. Recuerden que él está hablando de una iglesia que tiene pecado. Le está hablando a hermanos que están practicando pecado. Y cuando él les llamó la atención, se produce cierta tristeza en ellos. Pero hay tristeza que, si viene de Dios, nos va a empujar al arrepentimiento. Pero hay tristeza que, si no viene de Dios, lo que va a producir es muerte. ¿Ok? ¿Qué es el arrepentimiento? Para que vayamos entrando en la idea. El arrepentimiento es el cambio de mentalidad, ¿no? Y esto lo hemos hablado muchas veces. Y como dice Pablo, no me canso de repetirlo porque es necesario que esto se hable muchas veces. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. ¿Qué sé yo? Robar. La escritura es clara y dice no hay que robar. ¿Okay? Pero yo antes era un ladrón de primera, ¿no? De ahí me sacaba los centavos para mi diario vivir, ¿no? Tan así que hasta me encomendaba a alguien para que me protegiera cuando iba a saltar, ¿no? Porque en ciertos lugares el asunto hasta necesita protección divina, ¿no? Tú ves a los narcotraficantes que también se encomiendan a alguien, ¿no? Para que les proteja, para poder hacer las entregas de veneno, para que muchos mueran, ¿no? Cuando estamos no muy bien ubicados. Entonces, Pablo está reprendiendo a esta iglesia, y esta iglesia sintió internamente algún tipo de dolor, con la intención de que produjera un cambio de mentalidad. Arrepentimiento es cambio de mentalidad. Yo robo y creo que está bien, porque ni se dio cuenta el fulano, ¿no? Además tiene mucho, ni se va a dar cuenta porque tiene un montón, ni se va a dar cuenta que yo le robé, ¿no? ¿Qué sé yo? Podemos tener un montón de excusas de por qué ese pecado que cometimos realmente no fue algo malo, sino que fue algo bueno. El arrepentimiento quiere decir que mi mente ahora, ese pecado ya no lo ve bien. Ahora digo, bueno, no importa si tiene mucho mi jefe, yo no tengo que robar. Porque al yo cometer este pecado estoy dañando la relación que tengo con Dios. No importa si es algo grande o si es algo pequeño, eso afecta la relación que tengo con Dios. Entonces mi mente ya cambió en cuanto a esa situación. Antes creía que estaba bien, ahora creo que está mal. El arrepentimiento es un cambio de mentalidad. Eso quiere decir que la próxima vez que yo tenga la oportunidad de robar, ya no voy a robar. ¿Por qué? Porque ya no pienso igual. Entonces, el arrepentimiento quiere decir de que las cosas que yo hacía ya no las hago porque ahora pienso de una forma diferente. ¿Me explico? ¿No? Pero ¿qué pasa si yo pido perdón, pero vuelvo a hacer la falla a sabiendas? Quiere decir que no hubo arrepentimiento, porque seguí con mi práctica, ¿no?
Y de ahí fui otra vez con Dios, Dios mío, perdóname por lo que hice, y mañana otra vez. El arrepentimiento quiere decir de que ya no vuelvo a hacer eso, porque cambió la forma en que yo pensaba. ¿Vamos bien ahí? Pablo dice, cuando la tristeza viene de parte de Dios, produce que tu mente se cambie. Y cuando tu mente cambia, trae salvación. Pero hay otra situación que se da en cuanto al pecado que me causa algún dolor, pero realmente no cambió mi forma de pensar. Yo seguí pensando igual. Entonces ahora vengo yo usando el mismo ejemplo. Robo con mi jefe, pero como no se ha dado cuenta, pues lo sigo haciendo, ¿no? Creo que está bien. Pero el día de mañana el jefe pone una cámara por ahí escondida en una esquina de la fábrica, donde sea, y ahí está Alex, ¿no? Agarrándose las, qué sé yo, lo que sea, y llevándoselo. Y entonces me llama a la oficina y me dice, mira, te voy a enseñar un video, ¿no? Que voy a poner en Facebook muy pronto. Y ahí estoy yo embolsándome las cosas, ¿no? ¿Qué produce en mí eso? Vergüenza y tristeza. Y entonces, ¿qué es lo primero que yo hago cuando esa tristeza llega a mí? Perdóneme, por favor, no sé qué estaba, yo no soy así, no sé qué estaba pensando. Hay un dolor dentro de mí que me empuja a pedir perdón, y hay un dolor que me empuja a mostrar cierto tipo de arrepentimiento, ¿no? Pero el arrepentimiento verdadero es el que cambió mi forma de pensar ante esa situación. Si mi jefe no me atrapa en la movida, ¿qué va a pasar conmigo? Yo lo continúo haciendo. Yo tenía un amigo cuando trabajábamos en Chicago, él trabajaba en otro restaurante, y a veces llegaba y traía unos paquetes de fresas y nos regalaba a todos, ¿no? Y una vez le dije, oye, ¿dónde las compras? No, las traigo al trabajo. Le digo, ¿y pues no son tuyas? ¿Las compras? ¿Las pides o qué? Dice, no, yo pido aumento y si no me lo dan, yo mismo me lo doy. Yo estás robando y un día estos te van a agarrar y vas a perder tu trabajo. Cuando a mí me agarran en la situación y llega a mi corazón esa tristeza, no me arrepiento de lo que hice. Me arrepiento de que me hayan agarrado. Porque si yo tuviera la oportunidad de seguirlo haciendo y nadie se hubiera dado cuenta, yo lo continúo haciendo. Pablo está hablando de ese tipo de tristeza. Cuando tú y yo nos acercamos al Señor, porque nos vemos pecadores. ¿Okay? Y pasó este momento con el Señor donde yo dije, wow, esto que estoy haciendo está mal, ¿no? Y pido perdón. Pero mi mente no cambia ante esa situación, porque yo lo continúo practicando. Solo que ahora lo voy a hacer cuando nadie de la iglesia vea, porque yo no quiero estar en evidencia de nadie. Pero mi corazón lo continúa haciendo. ¿Sí me explico? Esa es la situación que está tocando Pablo aquí. Cuando tú y yo cometemos esos pecados, donde todavía no hemos sido agarrados con la mano en la masa, como dice el dicho, y lo continuamos haciendo, porque como no está la consecuencia todavía, realmente mi corazón no ha tenido un arrepentimiento. Y Pablo dice que cuando el arrepentimiento, el dolor viene de Dios, hay salvación. ¿Cómo es el dolor que viene de Dios? Cuando yo veo mi pecado y veo que esto está afectando mi relación con Dios. Nadie me ha descubierto de mi pecado. Solo yo lo sé. Pero veo que está afectando mi relación con Dios. Veo que en cierto sentido afecta mi relación con mi prójimo, con toda la gente de los demás.
veo que eso me daña mi integridad, la santidad que debo tener, la está dañando, me está ensuciando. Y entonces, cuando esa tristeza llega a mí sin haber sido puesto en evidencia, y digo, no, esto nunca más lo voy a hacer porque esto está mal, porque yo amo a Dios y no quiero romper esta relación que tengo con Él. Y entonces cambio mi forma de actuar, cambio mi forma de ver esa situación y ya no lo vuelvo a hacer, pero nadie se dio cuenta si lo hacía o no. Y quizás nadie se dio cuenta si dejé de hacerlo o no. Ese es el arrepentimiento que Dios espera de nosotros. Un dolor que a ti y a mí nos suceda cuando pecamos contra Dios y no necesitemos una consecuencia que venga para despertarnos. Esa es la obra del Espíritu Santo en el corazón del cristiano. Esa es la pregunta que Pablo tenía con la iglesia de los Corintios. Espero que el Espíritu Santo redarguya de tal forma el corazón de ustedes que se den cuenta de que lo que estaban haciendo estaba mal. Y entonces dejen de hacerlo. Cambien su actitud ante eso. Cambien la forma de pensar, la forma de verlo, porque dependiendo cómo yo vea el pecado, es la forma en que yo voy a conducir mi espiritualidad. Entonces estamos hablando de eternidad. Y yo me pregunto, Alex, ¿cómo fue tu arrepentimiento cuando le entregaste tu vida al Señor? ¿Fue legítimo o no? Porque pudiera ser de que yo estuviera, años atrás, en esa vulnerabilidad, la necesidad de aceptación, necesidad de cariño, necesidad de pertenencia, yo pudiera tener una actitud similar a la del grupo con el solo afán de pertenecer al grupo. ¿Sí me explico? Yo fui a una iglesia allá en Chicago. Entonces comencé a actuar como los hermanos de la iglesia, ¿no? Un nuevo lenguaje. Ya no estaba feliz, ahora estaba gozoso, ¿no? Ya no se bailaba, se danzaba. Como que cambiamos las palabras, ¿no? Y comencé a parecerme a mis hermanos. ¿Por qué? Porque estoy relacionándome con ellos. Pero yo tenía, y tengo que hacerme la pregunta constantemente, ¿es porque mi mente cambió y ya veo el pecado como malo? ¿O solo me estoy adaptando a un nuevo estilo de vida? ¿Sí me explico? Yo vi un video hace unas semanas atrás, algunos de ustedes lo puso ahí en Facebook, ¿no? Donde hay una gallina que se crió con patos y van todos los patos caminando y la gallina no sé cómo se para así, que parece pato también y va caminando. No sé si alguno de ustedes lo puso, lo vi. Y entonces yo puedo venir a la iglesia y comenzar a comportarme como todos los cristianos, porque estoy aprendiendo una nueva forma de conducirme, estoy aprendiendo un nuevo vocabulario, estoy aprendiendo una nueva forma de vestirme, estoy aprendiendo un nuevo estilo de música, estoy aprendiendo, qué sé yo, todo lo que aprendemos, ¿no? Y quizá yo lo haga porque es algo donde he encontrado cierto agrado, porque me gusta la compañía, porque me gusta el ambiente, porque me gusta estar aquí y todo eso es bueno. Pero yo debo preguntarme, ¿es porque tu vida pasada la odias? ¿O es simplemente porque esto es más agradable? Porque el inicio en el Evangelio es el arrepentimiento. Es cambio de mentalidad. Por eso es de que no puedo regresar a esa vida pasada, porque mi mente esa vida pasada ya la ve de una forma totalmente diferente. Pero si a mí se me hace bien fácil regresar a esa vida pasada, quiere decir que mi mentalidad no cambió. Me adapté por un momento a una nueva forma de vida. Esto es lo que Pablo te llama. Por eso a mí se me hace bien importante y a mí se me hace necesario para mí el poder decir, Alex, ¿qué es lo que pasa en tu relación con Dios? ¿Odias realmente el pecado o no quieres que tus hermanos se enteren de lo que tú haces? ¿Lo dejaste de hacer porque lo odias o lo dejaste de hacer porque ahora tienes un nuevo grupo de amigos?
Porque mi vida con mis amigos fuera de la iglesia era de una forma, llegué a la iglesia, tuve nuevos amigos, aquellos amigos se fueron y ahora tuve un nuevo estilo de vida, unas nuevas amistades, nuevas pláticas, nuevas conversaciones. Pero ¿por qué cambié yo? ¿Porque me adapté a una nueva sociedad o porque odié? Porque mi mente cambió y me dijo, aquello está mal. ¿Sí me explico? Eso es lo que Pablo está esperando de cada uno de los cristianos, de que esa vida pasada la odiemos. Y no solo que nos adaptemos a una nueva forma de vida. Porque si mi mentalidad no ha cambiado, yo tarde o temprano regreso ahí. Por eso tiene sentido cuando Jesucristo dijo, cualquiera que pone las manos en el arado, pero voltea a ver hacia atrás, no es digno de entrar en el reino de los cielos. Y él no está hablando de sembrar la tierra y que cultives. Él está hablando de una actitud de corazón en el camino del Señor. Que si todavía se te hace más bonita aquella vida que la vida en Cristo, quiere decir que tu mente no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Entonces Pablo dice, es necesario que venga un dolor o una tristeza que viene de Dios, porque esa es la que va a producir arrepentimiento y esa es la que va a traer salvación, y de esa dice, no hay que arrepentirse. Pero si la tristeza que yo tuve fue emocional, fue momentánea, de esa tristeza sí tengo que arrepentir. Si yo no tuve la habilidad de ver de que mi vida estaba rompiendo la relación con Dios, estaba dañando esta relación con Dios, estaba afectando al que entregó su vida por mí en esa cruz, va a ser muy fácil para mí regresar entonces a mi vida pasada. Eso es lo que a ti y a mí nos tiene acá el día de hoy. Hemos descubierto de que nuestra vida pasada no era algo tan bueno. Y la Escritura, que es inspirada por el Espíritu Santo, espera que tú y yo no regresemos ni en juego a esa vida pasada. ¿Por qué? Porque nuestra mente cambió. Yo a veces escucho testimonios. Aquí no somos mucho de escuchar testimonios, como de invitar a alguien que nos cuente su testimonio, como aquí lo hacemos, ¿no? Y de pronto alguien quiere hacerlo y siéntanse libres, ¿no? Pero no somos mucho de invitar a alguien afuera que nos cuente cómo era su vida. ¿Por qué? No sé si a ustedes les ha pasado eso, pero los testimonios que yo he escuchado de las personas, cuando nos cuentan su vida pasada, su vida de pecado, nos la cuentan con un sabor bien agradable. Como que dentro de sí pareciera que me la pasaba bien cuando estaba allá. Y hablamos 40, 50 minutos de lo malo que hacíamos, y cuando hablamos de lo bueno que ahora hacemos, 2, 3 minutos. Cristo vino, me salvó y me hizo una criatura. Gloria a Dios. Y no es el testimonio que la Escritura pide. El testimonio que la Escritura pide es: ¿cómo es tu vida hoy? El enfoque no es cómo era tu vida antes, el enfoque es cómo es tu vida hoy, que Cristo está en tu vida. ¿Eres testigo del poder de Dios? ¿O eres testigo de tu vida pasada en la vida de pecado? Y no falta el que está sentado, no, yo era peor que este, déjate cuento, ¿no? Y se convierte en la competencia de quién era el que pecaba más. Este no vivió nada, deja que me dé la chance de agarrar el micrófono, se va a asustar los hermanos. Pero no se trata de la vida pasada, se trata de la vida de hoy. Mi testimonio. ¿Por qué? Porque mi mente cambió. Entonces es necesario ese dolor que viene de parte de Dios, pero que me motiva a cambiar mi mentalidad para poder entrar yo a este mundo donde existe la salvación. Es un cambio de opinión en cuanto al pecado. ¿Te acuerdas tú las cosas que tú hacías años atrás?
¿Se te antoja de vez en cuando irte para allá y disfrutar eso? Quiere decir que ahí no ha habido arrepentimiento, porque sigues pensando de la misma forma, desagradable. Entonces ahí es donde tengo que ir con Dios y Dios mío, ayúdame a ver lo desagradable que es esto, porque esto daña la relación que tenemos nosotros. Y esto no es creo yo que es de avergonzarse, pero no de avergonzarse. Déjame explico. Porque todos tenemos nuestras debilidades y todos tenemos esa lucha interna. El problema es cuando ese deseo nos gana. El problema es cuando ese deseo me gana y ahí va Alex. Aquí había pasado. Cuando yo acepté al Señor, yo tenía como 11 años. Mi mamá me envió a traer medicina para mi hermanita. Yo soy de un pueblo pequeñito, allá, bonito lugar, verde, ríos, perros en la calle. Tienes que ir con un palo y unas piedras en la mano. Se te hace, allá no hay tal cosa de que los tienes amarrados, ¿no? Y ni les das de comer, por eso te persiguen para ver si agarran un pedacito de carne de ti para comer. Por cierto, yo traigo un pedazo menos aquí, un perro me lo arrancó y me dejó traumado por un tiempo. Y recuerdo que yo iba en el camino para allá, la gasolinera, que era también la farmacia, gracias, y fui a traer la medicina para mi hermana, y de regreso me encontré un flyer tirado en la calle. Yo tenía 11 años aproximadamente. Lo que comencé a leer era parte del Evangelio de Juan, y ahí decía: ¿quieres un estudio por correo? Pídelo y aquí está la dirección. Y yo dije: es gratis. ¿Es gratis? Es bueno. Entonces, no pagué nada, ¿no? Me enviaron un ejemplar del Evangelio de Juan con un cuestionario. Y me decía: tienes que leer de tal capítulo a tal capítulo y de ahí responder las preguntas. Yo leía la pregunta y la buscaba después para responderla bien, para sacarme 100, ¿no? Así como muchos de ustedes hacen. Se llama trampa. Mandé eso y al final del Evangelio pues me mandaron un certificadito, ¿no? Pero al final decía: ¿tú sabes que eres pecador o no? Yo pues no, pues sí. ¿Quieres que Cristo entre en tu corazón? Y dije: sí. De una forma mecánica, no entrando en conciencia de que el pecado es malo. Entonces, según yo, empecé mi vida con el Señor, pero el inicio es arrepentimiento. Yo ahí estaba con odio hacia mi papá, estaba con odio hacia un tío, que es tío alcohólico y peleador. Y entonces llegaba cada fin de semana a la casa y tirando puertas y echando chispas con un machete, bien bravo el tipo, ¿no? Mi mamá salía volando por una ventana pidiendo auxilio, y nosotros nos poníamos enfrente, ¿no? Tratando de entretener mientras mi mamá podía huir, ¿no? Y eso era cada fin de semana. Yo tenía un pánico cuando era jueves, porque ya viene el viernes, día de pago, el tipo se va a ir a tomar y va a venir a pelear. Y era mi tío, eran hermanos con mi mamá. Y crecí con ese odio. Y algo que yo decía: yo voy a crecer y no voy a ser más fuerte. Este tipo se va a hacer viejo y se va a hacer más débil. Entonces, nos veremos las caras. Entonces veremos quién ríe al último. Dice el dicho: que ríe al último, y mejor. Y crecí con ese deseo de venganza. Según yo, muy bien en mi camino espiritual, porque yo leía Juan, ¿no? Proverbios, Salmos de vez en cuando, pero con un corazón amargado, un corazón lleno de ira, de enojo. Me vengo para acá. En el transcurso de mis 11 años en adelante, enojón con mi familia, enojón, estudié para maestro, con los niños era el maestro enojón, los compañeros era el tipo enojón, los amigos era el tipo enojón, amargado. Llego acá en el trabajo y es el tipo enojón en el trabajo, no hay ni que hablarle, no se le puede ni
decir mi alma, porque el hijo se enoja. Y era frustrante cuando, hasta que llega el momento en que me canso de ese estilo de vida y digo, Señor, cambia esto, porque yo así ya no quiero seguir. Me fastidió esa amargura en mi corazón, me fastidió el estar enojado, me fastidió el enojarme porque me enojaba. ¿Para qué me enojé? No me tenía que haber enojado y me enojaba porque me enojé. Tuve que fastidiarme para poder decirle a Dios, necesito que me cambies. Porque mientras tú y yo no nos fastidiamos del pecado, lo vamos a seguir apapachando y alimentando. Pero la tristeza que viene de Dios es la que me va a ayudar a ver de que eso está mal. Porque si no viene de Dios, va a ser una mera apariencia. Tuve que acercarme al Señor y dije, Dios mío, cámbiame porque estoy rodeado de mi familia, pero cuando veo mi corazón yo estoy solo. Me siento solo en medio de tanta gente. Tuve que acudir con Dios para que viniera a llenar este corazón que estaba vacío. Él se convirtió en ese momento en mi papá. Ya no necesité a aquel hombre. Ya no tuve odio hacia esa persona. Y dije yo, está bien, no lo veo desde mis 4 años o no hay ningún problema. El problema es cuando Dios me habla de mi tío. También tienes que perdonar. No, pero todavía me arde el corazón. Pero tengo que amar aún a mi enemigo. Entonces tenía yo que odiar esa actitud también ante él, aunque para mí era justo, aunque para mí era lo correcto, aunque para mí eso es lo que había que hacer. Tuvo que ocasionarme tristeza, ese deseo de venganza también, para poder buscar la restauración de parte de Dios. Él vive acá en Chicago, lo puedo abrazar. Ya no existe ese odio, ese rencor ahí. Pero fue un proceso de arduo trabajo con el Señor para que mi corazón pudiera expresar amor. Porque Dios tiene la capacidad de limpiar tu corazón y saturarlo de amor. Juan dice, amamos a Dios no porque nosotros seamos buenos. Lo amamos porque Él nos amó primero. Él vino y puso amor en nuestro corazón para que ahora nosotros podamos darle amor a nuestro Dios. De sí nosotros no tenemos nada para darle, sino ese es el que lo pone primero. Dios da el primer paso en tu vida y entonces nosotros podemos dar ese otro paso siguiendo a Dios. El asunto es cambiar de mentalidad. Pedirle a Dios que nos ayude a tener una perspectiva diferente de eso. Esto es pecado. Ayúdame a ver mi pecado. David decía, yo no sé si tengo pecado, pero escudriña tú mi corazón. Métete en lo profundo de mi corazón para ver si hay algo ahí escondido que yo no puedo ver, porque seguramente tú y yo, mi hermano, mi hermana, cometemos pecado y sin darnos cuenta o estar conscientes de que es pecado. Y David decía, escudriña mi corazón y ve si hay camino de iniquidad. Y entonces tómame de la mano y guíame por sendas de justicia. Yo necesito ir con Dios y decir, Dios mío, escudriña mi corazón y mira si en mí hay pecado. Yo no puedo sentirme o creerme de que en mí no hay pecado. Juan dice, si alguno dice que no ha pecado, es un mentiroso y le hace a Dios mentiroso. Yo tengo que percibirme como alguien pecador y necesitado de la luz de Dios. Porque si no, yo mismo caigo en un engaño. Y al yo caer en un engaño, tengo una vida de apariencia. Una vida donde sé que algo está mal, pero no lo hago donde algunos se den cuenta. Nada más donde soy aceptado, lo hago. Y tengo una doble moralidad. Y Pablo nos está llamando en ese pasaje a analizar esa respuesta de nuestro corazón. Hay
tristeza porque le fallas a Dios? ¿O hay tristeza porque ya no lo puedes seguir haciendo? ¿Estás triste, Alex, porque ya no puedes seguir odiando a tus familiares? ¿O estás triste porque si lo haces está afectando tu relación con Dios? Y yo debo analizar mi vida, identificar qué tipo de tristeza es la que a mí me motiva. Si es un dolor que viene de Dios o es un dolor que, dice Pablo, viene del mundo. ¿Cuál es la motivación que tú tienes, mi hermano, por haber cambiado? ¿Es porque esa vida que antes llevabas era una vida de pecado? ¿O es porque simplemente cambiamos a un grupo diferente de sociedad y ahora practicamos cosas diferentes? ¿Hay un rechazo honesto hacia esa vida pasada? ¿O simplemente es porque ahora esta vida es llevadera, es buena y se nos haga muy fácil después hacer ese cambio en nuestra vida? El arrepentimiento falso es un arrepentimiento que cuando yo soy descubierto me va a producir esa vergüenza. Un arrepentimiento falso es cuando yo soy descubierto y no digo si es verdad, es pecado. Pongo un montón de excusas por qué lo hice. Oh, es que, y ponemos las excusas. Pablo dice, no, si viene de Dios, agárrate de eso, porque eso te va a traer salvación. Mira lo que dice el verso 11, ya para ir terminando. Esta es la respuesta entre todo este diálogo que está teniendo Pablo. Dice, porque he aquí, dice, esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios. Pablo le dice a ellos, ya que ustedes fueron entristecidos, pero con esa tristeza que viene de Dios, la que produce arrepentimiento, la que trae salvación, ahora miren cómo están ustedes, qué solicitud. Otra interpretación diría, qué disculpas. Hay un corazón que se siente que ofendió y pide disculpas. Dice, mira qué solicitud produjo en vosotros, o qué tipo de disculpa produjo en vosotros. Qué defensa, qué indignación. La indignación es ese enojo para con uno mismo. Pablo dice, mira la carta, produjo un enojo, pero no hacia mí, no un enojo hacia la voluntad de Dios, sino un enojo hacia ustedes mismos. Dice, qué temor. Y está hablando del temor de Dios. ¿Qué produjo esto? Que saliera el temor. Ay, Dios mío, te estoy fallando. Perdóname, no me he dado cuenta, qué sé yo, pero no quiero fallarte, y produce esa transformación en el corazón del que leyó la carta primera de Corintios. Y dice, qué ardiente efecto, qué celo y qué vindicación. Y Pablo dice, en todo os habéis mostrado limpios en el asunto. No hubo una tristeza falsa, hubo una tristeza verdadera que venía de Dios, que produjo frutos en el corazón del que recibió el mensaje de la carta de primera de Corintios. ¿Qué es lo que Pablo espera de nosotros? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo, mejor dicho, espera de nosotros al leer estos pasajes? Que nuestra forma de ver nuestra vida pasada o el pecado cambie, que tengamos otra perspectiva de eso, pero a la misma vez que produzcamos frutos, que mostremos de que nuestro corazón ha sido transformado. Yo no puedo seguir siendo la misma persona después de haber entregado mi vida a Dios. Es imposible. Es imposible que yo siga siendo el mismo enojón, el mismo con deseo de venganza, el mismo que odiaba y rechazaba, y decir, Cristo habita en mi corazón. Tiene que haber un cambio. Tiene que suceder alguna transformación. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, investigar, analizar nuestra vida, porque esas son las evidencias que tenemos de que ha habido salvación.
en nosotros. La iglesia de Corintios tuvo ese arrepentimiento según Dios, y los resultados los vemos en ese último verso 11 que nosotros leímos. Hay un caso en la Biblia de dos hombres que traicionan a Jesús. Uno es Judas y el otro Pedro. Los dos traicionan a Cristo. Uno lo vende por 30 monedas de plata, el otro lo niega. Y Jesús dijo: el que me negara en la tierra, lo negaré también en el cielo. Traición de los dos. Uno tuvo una tristeza que no pudo manejar y tomó la justicia en sus manos. Ese fue Judas. Otro tuvo una tristeza que lo hizo correr hacia el Señor y encontrar la restauración. Ahí vemos las dos tristezas. La tristeza que te dice: te fallé, Señor, y corres a Él, porque solamente Él puede darte la restauración. Pero está la otra tristeza que te hace alejarte de Él, porque esa tristeza te hace verte a ti indigno o indigna. Es una tristeza que te engaña. Es una tristeza que te hace alejarte de Dios. Y es una tristeza que tiene el fin de acabar con tu vida. Y Pablo dice: la tristeza del mundo produce muerte. La pregunta es: ¿esta tristeza a dónde nos va a dirigir? ¿Al Señor o a la tumba? Y si todo se terminara en la tumba, estaría bien, en cierto sentido. Pero hay vida más allá. Estamos hablando del tema de eternidad. Por eso también, cuando tú, mi hermano, te acerques a alguien a hablarle del Evangelio y le veas, qué sé yo, mira, acércate al Señor, el Señor te va a ayudar a salir de este problema. No, ayúdale a ver su vida de pecado, porque la entrada a la salvación es el arrepentimiento. A veces nosotros, cuando presentamos el Evangelio, lo que hacemos es decir: mira, la dificultad que estás pasando, acércate a Dios, Dios te puede ayudar a salir de tu dificultad. No, el paso para entrar es ver mi vida de pecado, porque por eso vino Cristo, y encontrar ahí el perdón de mi pecado. Y entonces arranco mi camino con el Señor. Yo, la forma en que entré en el Evangelio al inicio, no hubo arrepentimiento, no hubo odio hacia el pecado. Yo dije: bueno, yo ni peco, ¿no? Lo que hago son travesuras, no es pecado. Tenía 11 años. Necesitaba instrucción, pero era pecado. Hasta que vino a sacudirme en mi vida a mis 19 años y entiendo: no, estás plagado de maldad y necesitas arreglar tu vida con el Señor. Esa tristeza es la que me ayudó a tener una relación perfecta con Dios. Judas toma una decisión en su vida y Pedro toma otra decisión en su vida, con un acto de tristeza en ellos. La diferencia es hacia dónde tú y yo corremos, hacia dónde nos empuja ese dolor. Uno de los grandes tropiezos en nuestra vida es el orgullo. Creer que no estamos tan mal. Creer que no necesitamos hacer grandes cambios. Creer que estamos bien. Me comparo con alguien más y digo: no, mira, fulanito ese sí que anda mal. Y calmo mi conciencia. Pero es Dios tocando las puertas de mi corazón y diciéndome: hey, déjame entrar. Déjame entrar. Estoy aquí a las puertas, dice Apocalipsis, y toco, y si alguien abre, entraré y cenaré con él. Pero si no abrimos, se va a ir a tocar otra puerta. Si el Señor está tocando las puertas de tu corazón, hermano, es momento de abrir y que entre. Y que se siente en el trono de tu corazón y que comience a ver, a ayudarte a ver el mundo que esa palabra de él representa.
Cuando tú te acerques al Señor y le entregues tu vida, asegúrate de comerte esto también. Porque en esto, dijo Jesús, está la vida. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos en el instante. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque nos recuerdas que nuestra vida de pecado no solo debemos odiarla, sino que tenemos la oportunidad de cambiarla y transformarla con tu poder. Ayúdanos tú, Señor, a que nuestros ojos espirituales se abran y podamos ver aquellas cosas que quizá hoy no podemos ver que están mal, pero que están afectando esta relación entre tú y yo. Te pedimos perdón, Señor, el día de hoy. Pedimos que restaures nuestra vida, nuestros caminos. Queremos ser nosotros los que se duelan cuando pecan y no solamente cuando son descubiertos. Queremos ser los que lloran cuando se dan cuenta de que han fallado a Dios, no solamente cuando hemos sido descubiertos por los demás. Queremos ser los que tengan una tristeza, pero que viene del cielo, esa que produce salvación. No una tristeza emocional, momentánea, que no me obligará a cambiar mis caminos. Dame esa tristeza que me obliga a cambiar mis caminos. Dame esa tristeza que me obliga a ver la vida como tú la ves y a someternos, Señor, a tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie.